Saludamos también a los que en las redes nos ven y nos siguen. Esperamos que sea de bendición esta reunión para vosotros también. Bueno, hoy quiero reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y me diréis, siempre estás hablando de la palabra de Dios. Pues sí, la palabra de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado, que Dios nos dejara su palabra. Porque ahí está todo. Está el control de nuestra vida, está la salvación, está conocer a Dios, porque lo conocemos a través de la palabra. Y hay muchas más bendiciones dentro de la palabra. Es una bendición de verdad ponernos a investigar dentro de la palabra. Bien, esta vez os quiero llevar al texto, al libro de Job, capítulo 23, versículo 12, donde Job se expresa así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Dios, de sus mandamientos. En pleno sufrimiento de la prueba que Dios le había mandado. El libro de Job, os digo, es uno de los más profundos y místicos de la Biblia. Meterse en él es un poco difícil a veces. Llegar a entenderlo, llegar a entender ese sufrimiento de Job, esa crisis que Job pasó, es muy difícil. En él, ya os digo, se narra la historia de un hombre justo, un hombre que seguía a Dios y que después de pasar por diversas pruebas se mantiene fiel a Dios. Concretamente en este versículo leemos la lealtad y fidelidad a Dios que se muestra en la forma en la que Job guarda la palabra de Dios. Fijaos que dice que guardó las palabras de la boca de Dios más que la comida. Y bueno, los seres humanos sin comida nos morimos, pero él le daba más importancia a la palabra de Dios. También en este versículo se nos revela la importancia de obedecer y aferrarnos a la palabra de Dios. Él la guardó, la obedeció. Incluso en las circunstancias más difíciles. Él, a pesar de su sufrimiento, mantuvo su compromiso con Dios. Y esta es una cualidad que lo diferencia de los demás, de muchos de los demás, porque en estos momentos de prueba, como el que tenía él, ¿qué era lo más fácil? Lo más fácil era haber dejado a Dios. Estoy sufriendo, no veo salir de este sufrimiento, pues nada, te dejo. Eso sería lo fácil. Pero no, él siguió aferrado a la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros, un testimonio para nosotros, seguir agarrados a la palabra de Dios. Yo tengo aquí un pensamiento: si guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Sí o no? En momentos de dolor nos podemos aferrar a Dios y a su palabra y encontrar consuelo en ella. Yo os puedo decir que en un momento muy, muy difícil para mí, clamé a Dios, seguí leyendo y automáticamente, ¡pum!, allí estaba la contestación de Dios. Bien, pues, ¿qué más voy a decir? Que este versículo es como un llamado para nosotros a guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y también es un aviso o como un testimonio donde vemos que nos debemos agarrar a la palabra de Dios cuando vienen los días malos. Y como siempre, ya para acabar, que ya llevo mucho tiempo aquí, para acabar, os quiero recordar que hoy
podemos recoger más conocimiento de la palabra de Dios. Solo falta que luego la apliquemos a nuestra vida. Así que abramos nuestros oídos, pero no seamos solo oidores. La almacenamos en nuestro corazón y a seguir con nuestra vida de creyentes hasta que Dios tenga bien llevarnos. Amén. Padre, Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, como siempre, porque es una bendición para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, en este día, Señor, a entender bien todo lo que se nos explique sobre ella y a almacenarla y guardarla en nuestro corazón para llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues queridos hermanos y amigos, buenos días a todos en este domingo, día 1 de marzo ya. Madre mía, cómo avanza el año. Dicen que dentro de poco es primavera. En el Corte Inglés seguro, pero bueno, esperamos que aquí también, ¿verdad?, nos venga el buen tiempo y gracias a Dios por este día de sol. Al fin y al cabo, como dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nos alegramos en el Señor del tiempo. Quiero llevaros en esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 11. Hace 2 semanas, en la memoria no me falla, habíamos visto algunos versículos y hoy vamos a seguir en este tema de Juan, capítulo 11, en esta porción, viendo algunas cosas, algunas lecciones que espero que sean prácticas para nuestra vida. Leo Juan, capítulo 11, versículo 5. Amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá». Respondió Jesús: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él». Dicho esto, 2 días después, Jesús les dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme, sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar, del sueño. Entonces, se ve que Jesús vio como ellos se aclaraban, les dijo claramente: «Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis». Pero vamos a él. Lo vamos a dejar aquí en esta mañana. Es muy interesante esta expresión: «me alegro por vosotros». ¿Te alegras que alguien haya muerto? Suena un poco chocante, ¿verdad? Como vimos en la sesión anterior, Dios no se retrasa. A veces pensamos que Dios tiene el reloj parado, como vimos gráficamente, pero Dios no se retrasa, porque nosotros medimos el tiempo en función del cronos, pero Dios lo mira en función del kairos, es decir, de la oportunidad, del momento oportuno. No es lo mismo la hora que el momento, son cosas bien diferentes. Le dijo a los discípulos: «Vamos a Judea». Es interesante, ¿verdad? Espera, que no estamos en Betania, pero todavía no nos vamos allí, vamos a otro lado, más lejos. Quisiera pensar hoy que, como Jesús, aunque parece que puede estar ausente, Dios está presente en medio de nuestras tragedias.
aunque parece que se aleje de nosotros. En nuestras tragedias puede que haya silencio de Dios, pero una cosa podemos tener bien clara, es que jamás hay abandono de Dios. No me sustraigo a leer con vosotros el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá, el Señor me recibirá en sus brazos. Y esta es una promesa que es real en el momento este. La vida había abandonado a Lázaro. Toda esperanza en aquella casa de Betania había desaparecido. Habían sido abandonados, pero Jesús, aunque parece que se alejaba, estaba presente. El milagro de la resurrección de Lázaro, o el milagro en sí, el milagro de Lázaro, no sucedió ni en la forma en la que ellos esperaban. Ellos esperaban el milagro de ser sanado. Y Jesús hizo un milagro, pero hizo un milagro de resurrección. No se esperaban este milagro. ¿No os ha pasado alguna vez que esperamos un milagro en una forma determinada de Dios? Y Dios hace otro milagro. Y es interesante porque ni los discípulos, ni las dos hermanas, el propio Lázaro, esperaban un milagro en esta forma, ni en ese momento. Ellos querían 2 días antes el milagro. Y Jesús lo hace a su tiempo. Desde luego, ciertas son las palabras de la Escritura. Mis pensamientos no son igual que los vuestros. Y eso, yo no sé, vosotros, a mí es una de las cosas que más me cuesta, sintonizar mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Es una de las cosas más difíciles. Marta, María, incluso los discípulos pensaban que Jesús había abandonado a Lázaro. ¿Por qué? Porque no se había cumplido. Ya está muerto. ¿A dónde vamos nosotros? Vamos también para que muramos con él, dice Tomás en el versículo 16. Señor, vamos al entierro solamente. A veces queremos que Dios haga milagros y damos más importancia al milagro que a la presencia de Dios. Porque lo que les incomodaba, lo que les desesperaba, lo que nos desespera muchas veces, reconozcámoslo, es que Dios no hace milagros como nosotros queremos. Y lo importante no era el milagro, era la presencia de Jesús. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días. Y a veces siento que Dios me ha abandonado. ¿Sabes por qué? Porque me interesa más el milagro. Me interesa más que el Señor solucione mi papeleta. Que me interesa más eso que la presencia de Dios. Nuestra percepción de que Dios llega tarde a nuestros problemas. Señor, es lo que le dice Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que me interesaba, Señor, era el milagro. Ya llegas tarde. Qué poco le importaba la presencia de Jesús. Qué poco me importa a veces a mí. Pero quiero el yo y no él. Como digo, nuestra percepción de que Dios llega tarde a nuestros problemas muchas veces viene dada por nuestra escala de valores. Creemos que Dios se glorifica en nuestra vida si hace algo, como si tú y yo fuésemos imprescindibles para que Dios se glorifique. Y Dios se glorifica en nuestras vidas por misericordia. Cuando leo esto, comprendo mejor, yo os lo digo de corazón. Mira que no he leído a veces la Escritura, a veces ciertos pasajes, pero comprendo mejor el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Para contar la gloria de Dios, Dios no necesita mi vida, ya tiene la naturaleza. Si Dios se glorifica en tu vida y en mi vida, yo estoy seguro que quiere hacerlo, que caramba.
Por eso está haciendo una obra de perfeccionamiento. Pero si Dios se glorifica en nuestras vidas, hermanos, no es porque seamos cristianos, es por su misericordia. Porque Él está en medio nuestro. Y Dios podría decir, yo no me quiero glorificar en la vida de Jonathan, no me quiero glorificar en la vida de Marisa, pero Dios lo hace. Porque lo importante es Dios, no soy yo. Y cuando yo antepongo en la escala del milagro, Señor, me tienes que dar esto, declaro esto. ¿Dónde está la gloria de Dios? Si yo estoy mandándole al Señor, a veces pensamos que el Señor es un colega, a veces pensamos que el Señor es un Papá Noel, que es un empleado nuestro. El Señor me tiene que dar esto. ¿Qué caramba? ¿Dónde está eso de la Escritura? Vamos, estamos allí para que vosotros creáis. Más importante que la sanidad de Lázaro, más importante que la resurrección de Lázaro, era la fe de los discípulos. Desde luego, si nosotros callamos, las piedras hablarían. Y aquí habló una piedra precisamente por eso. Jesús no estaba, ni los discípulos, Jesús no estaba físicamente en la casa de los 3 hermanos, pero espiritualmente sí que estaba. Los discípulos pensaban, este está en Judea, estará más preocupado de que no lo apedreen. Pero Jesús estaba más que nunca en la casa de los hermanos de Betania, como está en tu hogar y en el mío, aunque a veces nuestras casas, como dice Marta, huelan a muerto. Jesús conocía mucho mejor la situación que lo que los discípulos suponían. De hecho, los discípulos suponían que Él no iba a permitir que Lázaro muriese. Con lo que lo conocen, con lo que se aman entre ellos, podrían pensar, puede permitir que se muera fulanito, que muera sotanito, pero Lázaro, de este yo nunca me lo esperaría. ¿No ha pasado cosas en tu vida que a veces dices, yo nunca me imaginaría esto de Dios? Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y esto es para que vosotros creáis. Me pregunto, ¿cuántas veces tiene que Dios hacer milagros inimaginables para que nuestra fe crezca? Miramos atrás en nuestra vida, todos hemos visto milagros, pero hoy es historia. Lo importante, queridos hermanos, no es el milagro en sí, sino que tu fe y la mía crezca. La fe es compromiso. A veces parece que Dios no está en nuestra situación y seguramente tú y yo en esta mañana nos vemos reflejados en aquellos discípulos, en aquellos 2 hermanos que quedaban, aquellas 2 hermanas. Jesús no está aquí. Mirad, mejor que tú y que yo, mejor que cada uno de nosotros, el Señor conoce la gravedad de nuestra situación. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es poderoso, dice Efesios 3, para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si Dios fuese tan listo como tú y como yo, tendríamos un Dios limitado. Pero Él es superior a nosotros, Él es incomparable, ya más que superior. Dios sabe cuál es el grado de intensidad de nuestro dolor. Leíamos al principio de la reunión el caso de Job. Más que el mismo Job, el Señor sabía cuál era el grado de intensidad de su dolor. Quizás estás viviendo situaciones donde te sientes a veces como Job, que no hay tejas suficientes, no hay cosas suficientes para aliviar tu dolor. Y a veces hemos echado mano de, pues como la teja, yo me imagino, rascarse con una teja tiene que ser de las cosas más desagradables. Pero para llegar a eso, tela marinera. La teja es una cosa áspera. Y a veces hay momentos en los cuales echamos manos de tejas, pero lo que confortó el corazón de Job no fue la teja, no fue su remedio, fue la presencia de Dios. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y ahí no valen tejas ninguna.
El Señor sabe qué es lo que estamos pasando. Un viejo cántico dice: Cristo sabe lo que me pasa, el dolor de mi corazón. Él sabía el dolor que había en las dos hermanas, incluso en el propio Lázaro. Dios conoce nuestra situación mejor que nosotros. Y a veces pensamos, como aquellas hermanas, Dios llega tarde. Creo que hay una sola vez en la Escritura en la que el ser humano ha querido que Dios llegara tarde. Y os lo digo, Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva caen en pecado, bueno, aquel día yo estoy seguro que no querían que Dios llegara tarde, que ni siquiera viniera. Pero de ahí en adelante, ¿cuántas veces vemos a personas que buscaron la presencia de Dios? José tiene apenas 16, 17 años y va a cumplir la voluntad de su padre. Sabéis que la casa de Jacob, la casa de José, no era precisamente la casa de la pradera, como aquella serie que había, ¿no? Que todo era jiji, jaja, música de violines. Tenía unos hermanos José, que no eran hermanos, aquí era una banda, ¿no? Aquí era, vamos. ¿Y te acuerdas lo que hacen los hermanos con José? ¿Dónde está Dios cuando José es encerrado en la cisterna? Quizá te has pasado en la cisterna en la que te han metido otros. Y como José, esta mañana te puedes pensar: aquí estoy arraigado, aislado, pero espera, que los hermanos se superaban. Los hermanos que hicieron después de meterlo en la cisterna, venderlo. El negocio es el negocio, como diría el otro, ¿no? Sabes, a veces hay gente que te traiciona, no solamente te hace daño, sino que además te traiciona. Y yo me imagino un chaval de 16, 17 años, una criatura joven. ¿Dónde está Dios? Yo no sé si vosotros o yo paso una situación así con 16, 17 años, a mí eso me marca de por vida. Hay experiencias que nos marcan de por vida, es que no. ¿Dónde está Dios con un joven con 17 años? Y luego con lo de la esposa de Potifar y estar 13 años en la cárcel. Prácticamente José no veía la luz del sol, no vio la luz del sol durante 13 años. Y en la cárcel estaba la élite de la sociedad, como siempre. Si las cárceles hoy son malas, imagino cómo serían en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios con un joven que está simplemente cumpliendo los deseos de su padre? Como dice una frase, que me he hecho yo para merecer esto. Y sales de la cárcel y piensas, quizá puedes pensar que Dios te ha abandonado. Pero José sabía que estaba en los planes de Dios, aunque estuviera, como Pablo, en la mazmorra de más adentro. No sé qué cárcel puedes estar pasando en este momento, pero no solamente te digo que Dios sabe la situación, sino que Dios tiene el control de la situación, aunque como Lázaro puede ser que te sientas muerto. Y como Moisés, permíteme, porque creo que la palabra, esta mañana nos decía Antonio, ¿verdad? ¿Otra vez la palabra? Pues sí, porque si no es la palabra del centro, ¿verdad? ¿Qué diríamos de Moisés? Moisés, 40 años preparándose para librar al pueblo. Ha sido preparado para la liberación del pueblo. Y un día, cuando él cree que ya tiene la L de aprobado para el carnet de conducir, aquel día se llevó al egipcio por delante, se le quitó el carnet. Nació en el ámbito familiar, aunque creció en el ámbito familiar. ¿Recordáis la historia de Moisés? La historia de Moisés es dura, ¿eh? Tuvo que crecer dentro de su casa como un extraño. Aunque su madre y sus hermanos lo guardaban y todo, tuvo que vivir como hijo como nieto de Faraón.
¿Dónde está Dios en una situación así? Además con alguien de su pueblo. Moisés está seguro de estar haciendo lo correcto. Y yo estoy seguro que más de una vez allá en el monte Horeb, en los desiertos, con las ovejas, a Moisés le ocurriría como a Marta y a María: Dios se ha olvidado de mí. 40 años preparándome yo para esto y un día, por una tontería, lo he hecho todo a perder. Eclesiastés nos dice que como la mosca echa a perder el perfume del buen perfumista, así una locura al que es considerado cuerdo le puede marcar la vida, ¿verdad? Una mosca muerta dentro del perfume echa a perder todo el perfume. Moisés se sentía así. 40 años viviendo con gente, con otras costumbres. Yo me imagino el trauma, o el shock por lo menos, que sería el primer día que tuviera que ordeñar las ovejas. Has estado 40 años en un palacio. El perrito, la mascota, el chuchi de turno, tenías cuidadores para él. Y ahora te encuentras aquí que tienes que, permitidme, no oler a oveja, chairar, apestar a oveja. Haciendo trabajos para los que no has sido formados. Y sin embargo, parece que Dios no estaba. Y Dios estaba quizá en Judea, permitidme, mientras él estaba en Betania. ¿Cuándo David cae en adulterio? Este es uno de los pasajes para mí más elocuentes de la Escritura. Muchas veces a todos nos ha pasado que ¿por qué Dios ha permitido esta circunstancia en mi vida? ¿Creéis que Dios quiso que David cayese en adulterio? Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque el adulterio es pecado. Entonces todo lo que es pecado estoy seguro que Dios no lo quiere. Pero Dios lo permitió. ¿Creéis que a Jesús le encantó la idea de que Lázaro estuviera muerto? Como Adán y Eva, como cualquiera de nosotros, David cayó en pecado porque en vez de buscar la dirección de Dios, buscó un atajo. Es muy elocuente, no vamos a leerlo en esta mañana el capítulo, pero 2 de Samuel 11 empieza diciendo que David se quedó en Jerusalén. Mientras los demás iban a la guerra, él se quedó. Era lo cómodo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso no quería Dios lo mejor para Israel? Dios estaba en la victoria, hermanos. Y tú puedes decir, David se quedó en Jerusalén, el sitio por excelencia de la presencia de Dios. Sí, pero nosotros hemos de estar en donde Dios está, donde Dios nos manda. David renunció a la victoria. Dios estaba en la victoria. Dios no estaba en la derrota. Porque David mandó a los otros a la derrota, siendo él un derrotado. David no fue porque era un derrotado antes de luchar. Y así termina el capítulo 11 de 2 de Samuel, que todos conocemos la historia. Pero hay sin duda un personaje que no puedo resistirme en esta mañana. Y es Esteban. Leo con vosotros los últimos versículos del capítulo 7 de Hechos. Hechos 7, 54 al 58. Hechos 7, 54. Dice que en medio de toda la trifulca, todo el jaleo que se forma, dice Lucas en el libro de Hechos 7, 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, la multitud enfurecida, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Vio la gloria de Dios. Tú en un momento así, ¿cómo estarías?
que te están todos poniendo, llamando de todo menos bonito, te están insultando y te están tirando piedras. Y en una situación así, que distinto a los hermanos de Betania, él ve la gloria de Dios. Hermanos, os lo digo de corazón, yo pido a Dios la fe de Esteban. No sé vosotros. Yo pido a Dios la fe de Esteban para ver la gloria de Dios cuando los demás me apedrean, cuando los demás me insultan, porque es fácil desanimarnos, ¿verdad? Cantábamos hace un momento, queremos ser un pueblo fuerte en ti. El pueblo fuerte en el Señor a veces sufre apedreamientos, sufre desprecios, sufre incomprensiones. Vio Esteban la gloria de Dios mientras los demás, ¿qué era lo que veían? Veían piedras. Dice el versículo, arremetieron a una contra él y le apedrearon. Ellos estaban viendo piedras, a ver cuál es el callo, cuál es el adoquín más grande que pillamos y que pueda hacer más fuerza. Y Saulo estaba después consintiendo allí guardando la ropa de aquellos, porque claro, para correr y echar las piedras, cuanto más ropa te quites de encima, más mejor. Mientras los demás veían piedras que se lanzaban, Esteban veía la gloria de Dios. ¿Qué vemos tú y yo? Parece que Jesús no estaba allí, pero es una de las escenas de mayores de la presencia de Dios en situaciones como la de Marta y María. Humanamente, Esteban, como Marta y María, podría sentirse abandonado, pero creo que Esteban estaba más acompañado que nunca. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando Pablo se desgarra por su aguijón en la carne, yo no sé vosotros, yo cuando tengo algo en el cuerpo, me duele, me desespero. Desde luego, creo que Pablo no lo estaba pasando nada bien. 3 veces he orado al Señor, y es una forma de decir cientos de veces. Quizá llevas orando por años por alguna situación en tu vida y dices, Señor, tú tienes poder. Señor, si al otro le quitaste el otro día la manchita, ¿cómo no me vas a quitar a mí este aguijón? Queridos hermanos, solamente cuando buscamos a Dios, como hizo Pablo, es cuando vemos que su gracia es, como dice 2 de Corintios, solamente cuando le buscamos a Él es cuando vemos que su gracia es suficiente para nosotros. La gracia de Dios no es una ayuda a nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente y abundante para nuestra vida. Yo he venido para que sobrevivan. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, aunque a veces parece que no me siento. Queridos hermanos, cuando la gracia de Dios no es suficiente para nosotros, es como cuando Marta y María reprochamos a Dios el que no hace cosas en nosotros. En nuestros momentos de angustia, queridos hermanos, puede haber momentos de dolor, pues habrá. Puede que incluso sintamos el silencio de Dios. Recordamos a Elías. Puede haber silencio de Dios, pero nunca hay abandono de Dios. Jesús físicamente no estaba en Betania, pero conocía mejor las noticias de Betania que los mismos, no sé si se dice así, betanienses. ¿Entendéis? Jesús no sintonizó la voz de Betania ni Radio Betania, pero Jesús conocía mejor las noticias de Betania. Jesús conoce mejor la vida de Jonathan que lo que Radio Jonathan puede decirle a Dios. ¿Y por qué podemos estar seguros de esto? Por algo que sucedería tiempo más tarde, el abandono de Jesús en la cruz. Recordamos el Salmo 22 también a este respecto. Queridos hermanos, en el abandono de Jesús en la cruz tenemos la seguridad de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús dice esto después de resucitado, yo creo que aquí es muy elocuente. No quiero agregar nada a la Escritura, pero en cierto modo entiendo que cuando Jesús en Mateo 28 nos dice, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo, es porque Jesús está diciendo, yo sé lo que es ser abandonado. Por eso yo estoy con vosotros. ¿No te has sentido nunca abandonado de Dios? Creo que todos sí, ¿verdad? Y todos necesitamos algún Lázaro muerto en nuestra vida para ver la gloria de Dios. La presencia de Jesús, queridos hermanos, muchas veces nos parece ausente. ¿Sabéis por qué? Porque confundimos sentimiento con cumplimiento. La presencia de Jesús en mi vida no es un sentimiento. La presencia de Jesús en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y hoy, después de cuántos años llevemos el Evangelio, sean más, sean menos, y después de los años que el Señor nos permita hasta llegar a su presencia, si Él no viene antes, cosa que puede ocurrir en cualquier momento y deseamos, lo cierto es que el Señor va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de mi mundo, hasta el fin del mundo de cada uno de nosotros. No os lo voy a pedir, pero esto es para saltar de alegría, ¿sí o no? Esto es para dar gracias a Dios. Esto es para decir gracias, Señor, porque tu reloj y el mío no son iguales. La canta Marcela Gándara, la conocemos también, creo que es escrita por Jesús Adrián Romero. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar, Esteban, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. En tu Betania, en tu Lázaro, Jesús está aquí. Amén.